Somos alumnos del curso Data Warehouse del ciclo 2018-2. En esta ocasión nos ha tocado exponer sobre el proyecto del lenguaje R. A continuación voy a presentar a los integrantes del grupo. En este caso mi nombre es Renzo Florian. Mi nombre es Randy Rodríguez Flores. Mi nombre es Carlos Felipe Rey. Mi nombre es Ayrton Vilches. A continuación vamos a proceder con la explicación del proyecto R. Introducción al lenguaje R. R es un entorno y lenguaje de programación con un enfoque al análisis estadístico. R nació como una reimplementación del software libre y bajo el lenguaje S, adicionando su soporte para alcances estáticos. Se trata de uno de los lenguajes de programación más utilizados en investigación para la comunidad estadística. Siendo además muy popular en el campo de la minería de datos, la investigación biomédica, la bioinformática y las matemáticas financieras. A esto que se contribuye la posibilidad de cargar diferentes bibliotecas o paquetes con funcionalidades de cálculo y graficación. El lenguaje R está disponible para sistemas Windows, Linux, Macintosh, Uni, GNU Linux y se distribuye bajo la licencia GNU GPL. Como vemos, estas son unas particularidades como les explicadas del lenguaje R. Como vemos, el lenguaje R, ¿qué características tiene? Al igual que ese, se trata de un lenguaje de programación, lo que permite que los usuarios lo extiendan definiendo sus propias funciones. De hecho, gran parte de las funciones de R están escritas en el mismo R. Aunque para algoritmos computacionales exigentes es posible desarrollar bibliotecas de C, C++ o Fortran, que se cargan dinámicamente. Los usuarios más avanzados pueden también manipular los objetos de R directamente desde el código desarrollado en C. R también puede extenderse a través de paquetes desarrollados por su comunidad de usuario. R está orientado a objetos. Como vemos, las diferentes librerías que se van a ir extendiendo con extensiones y paquetes, dado el enorme número de paquetes que se tienen, estos se han organizado en vistas que permiten ser agrupados por su naturaleza y función. Por ejemplo, hay grupos de paquetes para estadística bayesiana, econometría, series temporales. Para facilitar el desarrollo de nuevos paquetes se ha puesto a servicio de la comunidad un forja de desarrollo que facilita las tareas relativas a dicho proceso. Como vemos, son compatibles con GMP, Matemática, MATLAB, Spotfire, SPS, Estadística, Symfony, SAS, Tableo, ArcGIS, Dundas, StackGraphic y SQL Server. Como vemos, los comentarios es simple, simplemente se pone el Michi y para tener una ayuda de una librería se pone el signo de interrogación. También tenemos tener más ayuda como ejemplo, guías, tutoriales sobre su uso, poniendo en este caso viñete y ponemos la librería cualquiera que me mande una guía, un tutorial o algo de información para ayuda. El tipo de variables, estas variables no tienen tipos, sino que no se tienen que declarar. En este caso tenemos esta asignación que el tipo de símbolo igual son equivalentes. Como vemos, el objeto seg y se le agrega una cadena de datos. Tenemos tipo de datos vectores. Acá vemos unos cuantos tipos de vector y cómo se le asignan los datos, tanto los números como las letras. Tenemos las funciones comunes de cadenas, que es para la lectura de la longitud de cadena. Para ver el vector, simplemente se le asigna la matriz. En este caso es un tipo de dato matriz y se le asigna la matriz con estos datos y son dos columnas con dos filas. Como vemos, es cómo se trabaja con el tipo de matrices. Se le puede cambiar, uno de los atributos se puede cambiar los nombres de las columnas, se le puede cambiar los nombres de las filas, me dice la dimensión de las columnas. Tenemos estos tipos de comandos. Por ejemplo, la librería DataFrame que estamos usando en el proyecto es una matriz donde cada columna puede ser de un tipo de dato, en este caso sexo y edad. Y tenemos las mismas funciones que anteriormente vimos en una matriz. También en lenguaje R tenemos la manipulación de ficheros, que es su estructura. Como vemos acá, se asigna el objeto tabla, red tabla, el archivo y la ruta y las opciones que estas tienen. Eso sería todo. A continuación, mi compañero. Variables de entradas o parámetros. Y también va a retornar variables de salida, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Tenemos dim, entre paréntesis map, donde la función de la dimensión acepta una matriz como argumento y devuelve un vector con su dimensión. Tenemos el vector 1 con los elementos 3 y 2.
¿Qué se puede hacer con las funciones, no? Se pueden hacer operaciones aritméticas, como por ejemplo tenemos el vector con los siguientes elementos, que sería 1, 3, 4, 5, 66 y 67. Si colocamos vector menos 1, se resta una unidad a todos los elementos. Si colocamos vector sobre 3, se divide entre 3 a todos los elementos. Y si colocamos vector al cuadrado, se eleva al cuadrado todos los elementos. Y así como los ejemplos que están asignados. Luego tenemos las operaciones lógicas. Esas operaciones también hemos aplicado en nuestro aplicativo. Tenemos la siguiente operación lógica, ¿no? Tenemos 1, 3, 4, 5, 66, 67, ¿no? Yo quiero saber qué elementos tienen el vector 5. Y ahí nos arroja true o false. Entonces, falso, 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 verdadero, falso, falso. También tenemos operaciones lógicas cuando es menor o igual. Y menor o igual que 5. Entonces, y el 1 es menor que 5, el 3 es menor que 5, el 4 es menor que 5, el 5 es menor o igual que 5, 66, 77, falso. Y aquí tenemos otros ejemplos que hemos colocado en nuestro aplicativo. Luego tenemos las operaciones. Los vectores se pueden tratar como conjuntos. Acá está, hemos tratado acá el primer vector, C1 le hemos asignado al siguiente vector, y acá tenemos la función única, que significa eliminar repetidos. Tenemos otra función de unión, porque el nombre lo dice, de intersección, y la función sec de porcentaje y porcentaje sec porcentaje 2, que elementos de sec1 están en sec2. Which es para saber su posición en sec. Listo, ¿no? Estas son las operaciones estadísticas que más hemos utilizado, ¿no? La mediana, la media, la desviación, la sumatoria y el producto. Veamos ahora la parte de las gráficas. En el lenguaje R tenemos múltiples funciones para poder realizar las gráficas, como por ejemplo la función plot, la función ist, la función points, la función lines, distintas funciones. Explicaré las más importantes, que son la función plot y la función ist. La función básica para realizar gráficos en R es plot. La mayoría de los argumentos que se reciben aquí en plot son argumentos que también se pueden recibir en las funciones que se utilizan en el lenguaje R para poder graficar. Cuando recibe como argumentos dos vectores x e y, la función plot construye una nube de puntos. Veamos ahora los argumentos que puede recibir esta función plot. Los distintos argumentos que puede recibir esta función plot son, por ejemplo, el argumento type, donde podemos definir el tipo de dibujo, si son puntos, si son líneas o si de repente son ambos. Col para poder definir el color de los puntos, xlab para el título del eje horizontal, ylab para el título del eje vertical, main para poder asignarle un título a la gráfica, sex para poder definir el tamaño de los puntos, lti para poder definir los tipos de líneas, signo de interrogación par para consultar estas y otras muchas opciones. Estos son algunos de los argumentos que puede recibir la función plot. Por ejemplo, veamos algunos de los que hemos expuesto en la diapositiva anterior. El parámetro o el argumento PCH, que recibe como un valor entero de 0 a 18, cambia el formato de los puntos de la nube. Es decir, conforme yo voy cambiando el argumento PCH desde 0 hasta 18, el tipo de formato de los puntos va a ir cambiando. Se puede apreciar aquí en la siguiente diapositiva que los puntos graficados toman distintos formatos debido a que el argumento PCH está cambiando de valor. Otro de los argumentos explicados en el cuadro de la diapositiva número 2 eran xlab y ylab, para poder asignar un nombre a horizontal y un nombre vertical, como por ejemplo aquí vamos a asignar a la parte horizontal light intensity y a la parte vertical growth rate. Como podemos observar en la siguiente diapositiva, en el eje horizontal dice light intensity y en el eje vertical dice growth rate.
Veamos ahora la siguiente función, la función is. La función is me permite graficar histogramas en el lenguaje R. Un histograma es una representación gráfica de las frecuencias, absolutas o relativas. Nos permite construir histogramas y comparte la mayoría de sus parámetros con plot, es decir, los parámetros o los argumentos que hemos visto en la tabla y que vimos algunos ejemplos, también se pueden utilizar aquí en is. Por ejemplo, tenemos aquí algunas frecuencias respecto a la fecundidad y ponemos la función is fecundidad y me realiza el gráfico de los histogramas. Entonces, para eso es que utilizamos la función is. Algunos de los argumentos, como decía, de la función plot se pueden aplicar aquí, como por ejemplo aquí se le está cambiando la etiqueta horizontal donde se le está poniendo fecundidad y la etiqueta vertical donde se le pone el número de hembras. Además se le está poniendo main, que es el título de la gráfica que dice fecundidad en Drosophila melanogaster. En el siguiente gráfico podemos observar los cambios que se han realizado. Tenemos en el eje horizontal fecundidad, en el eje vertical número de hembras y nuestro gráfico ahora tiene un título. Además, en la anterior tenemos que el color ha sido cambiado a plomo y eso lo observamos aquí en la diapositiva y aquí las barras ahora tienen un color plomo. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, soy Ayrton Vilches. Continuando con la exposición final del curso sobre el lenguaje R, explicaré la parte práctica de este. Nos encontramos en el ID RStudio, en el cual nos hemos enfocado en hacer un ejemplo de análisis de datos a partir de fuentes de una maratón en Nueva York del 2002. Esta fuente de datos la usamos a partir de aplicar la librería UseNAR. También utilizaremos la librería dplyr. A partir de esto es que vamos a almacenar estos datos que nos dan UseNAR en la variable data. Esta variable data va a almacenar los datos de la maratón del 2002. Procedemos a ejecutar estas líneas. Bueno, aquí ya nos retorna los 1000 objetos de datos, en los cuales se diferencian las que son 5 atributos, 5 variables. En este caso, el lugar en el que llegó dentro de la competencia, el género, ya sea masculino y femenino, la edad, el rango de edades y digamos la procedencia y el tiempo en minutos. Estos son todos los datos que a partir de estos trataremos de resolver cuestiones a partir de las edades. Digamos que vamos a filtrar por edades, realizar un gráfico, un histograma a partir de estas edades y luego vamos a filtrar por edades dentro de género femenino y por edades dentro del género masculino. Eso sería, digamos, el centro de todo nuestro ejemplo. Lo primero que haremos será, a partir de edades en general, sin realizar un filtro específico. Lo que haremos es seleccionar el atributo age o edad de la variable data que hemos creado anteriormente y digamos, esto lo almacenamos en la variable edades. Esta variable edades nos va a regresar lo que es un arreglo multidimensional, por lo cual no podremos, digamos, realizar operaciones directamente dentro de esta variable, sino lo que tenemos que hacer es desenlistar estos elementos utilizando la palabra reservada unlist. Ejecutaremos esta porción de código. Con esto ya tenemos las edades. Podemos simplemente acá en la consola escribir edades y ya nos muestran todo el rango de edades individualmente. Podemos, digamos, calcular la mediana de edades. Nos muestra que es 39.1 y también hacer un histograma dentro de este datos de edades. Un histograma, digamos, que es el gráfico más utilizado. Aquí nos muestra las edades, el rango de edades que va de 20, digamos, a 80. Y digamos que esta es la cantidad de frecuencia de estas edades dentro de la competencia. Ahora, aquí ya es donde vamos a aplicar filtros dependiendo de las edades, pero dentro de lo que es el género. Empezaremos por el género femenino, donde agregaremos un filtro a la variable data, en el cual
especificaremos que el género debe ser femenino, female. ¿Ok? Y esto lo almacenaremos digamos en una variable que la denominaremos MUJ. ¿Ok? Ejecutaremos esta porción de código. Ya teniendo esta variable que nos muestra solamente los datos del género femenino, aquí ya nos enfocaremos dentro de las edades dentro de este género. Aquí pasaremos a seleccionar dentro de mujeres el atributo edad. Como lo mencioné anteriormente, esto nos devuelve lo que es un arreglo multidimensional, por lo cual tenemos que desenlistar cada uno de los elementos. Ejecutaremos esta porción de código y ya se encuentra almacenado cada uno de estos elementos dentro de edad mujer. Bueno, pasaremos a, digamos, a mostrar edad mujer individualmente para que se vea cada uno de los elementos. Ahora, podemos también calcular la mediana de edad mujer. La media de la edad mujer sería 35.47, o sea, ya bordeando el 36. Y también podemos realizar un histograma, pero ya de este filtrado, que es muy diferente al anterior, que es histograma de edades general. Este es histograma de edad mujeres. Bueno, aquí se muestra el histograma que ya va desde un rango en que el máximo de frecuencia, digamos que se encuentra entre 30 y 40 y bordea el 80, de frecuencia en 80. Ahora, también podemos hacerlo por el género hombres. Aquí realizaremos también lo anterior, pero en género especificaremos que será el masculino o male y lo agregaremos a la variable hombre. Ejecutaremos esta porción de código. Aquí también haremos la selección por edades. ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí los 708 objetos con 5 variables y haremos su filtrado por edad. Aquí también se hará una selección de la edad dentro de lo que es la variable hombre y realizaremos, como mencionamos, un unlist para desenlistar cada uno de estos elementos. Ejecutaremos esta porción de código y pues aquí mostramos también, podemos mostrar a partir del uso de la consola que estas variables individualmente son las siguientes. Son 708 objetos. Aquí también podemos realizar lo que es la mediana. Ejecutamos la mediana, que es 40.59, que es mucho menor a la de la mujer. Aquí también podemos realizar un histograma, si es que se quiere ver la visualización de los datos. El histograma de los hombres sería este, el histograma de las mujeres sería este, y el histograma total de las edades sería este. Aquí podemos ver las diferencias a partir del uso por filtrado. Aquí también podemos llegar a una conclusión de que el hecho de que más mujeres jóvenes participan dentro del maratón, y en los hombres digamos que el promedio está más de 30 para arriba. Bueno, eso sería todo con respecto a este ejemplo. Muchas gracias.